Ya sabemos que donde David Foster pone el ojo hay talento, y esta vez estamos hablando del cantante filipino Stel. Es la voz principal de la banda SB19 de Filipinas. No tengo el gusto de conocerlo, pero me lo están recomendando todos, así que no perdamos tiempo y vamos juntos a ver el video. Ya saben que para no tener problemas con derechos de autor debo segmentar y analizar de a poco. Bien, chicos, ya sabemos que All By Myself no es una de las canciones más fáciles para nada. Al contrario, yo diría que es de las más difíciles que hay en todo lo que es música popular. Y no solo eso, sino que me parece que está haciéndola en la tonalidad original. Por eso lo estamos escuchando ya en sus medios agudos. Si bien está iniciando, ya está en una tonalidad muy alta, pero lo estamos oyendo muy cómodo. No está resultando muy agudo para él aún, ¿sí? Sigamos, que quiero oír cómo sigue esto. Lo escuchamos hacer unos melismas veloces también, lo que notamos la agilidad que tiene. Imagino que canta música popular naturalmente, porque le oímos estos recursos que los tiene muy naturalmente aplicados. Fíjense con la facilidad, chicos, que subió a ese Do 5. Fíjense que fue un Do 5 lo que hizo en esa voz mixta. Está haciendo un mix belt, ¿sí? Se lo está escuchando belteado, pero tan natural que se oye hermoso. Chicos, tiene los agudos tan livianos que habría que ver si no es contratenor, porque está manejando una tesitura tan cómodo que realmente habría que ver cuál es su registro, ¿sí? Está demasiado cómodo en esa zona. Si les está gustando mi contenido, por favor no se vayan sin antes dejarme su like, su comentario y suscribirse, que así me ayudan muchísimo. Me gusta también que oímos interpretación en su voz. Si bien tiene una voz hermosa y una técnica mejor aún, también hay interpretación, lo que eso lo enriquece muchísimo más. Don't wanna
Fíjense que la voz es tan chiquitita en esa zona, es un piano tan chiquitito intencional que la voz casi se le cortó porque era un hilito de voz. Es así en esa parte y lo aplicó perfecto, por eso medio que se cortó la voz en esa zona. Perdón, voy a volver hacia agudo un segundo. Ahora estamos en un Mi 5, chicos, miren lo que fue esa apertura bucal maravillosa. Es una colocación muy difícil, estamos en un mix belt, pero muy alto. Lograr esa estabilidad en esa zona y clavarlo y mantenerse ahí no es nada fácil y lo hizo a la perfección. Él lo hace y pareciera ser sencillo o posible de hacer, pero es muy difícil, chicos. Les aseguro que es muy difícil lo que está haciendo. Perdón, no me enojé lo suficiente con el sonidista, que no sé si es que saturó el micrófono o qué pasó, pero me bajó el volumen, por lo que perdió un poquito de potencia, pero tiene tanta potencia que no necesitó del micrófono y casi que lo tomó la cámara que está filmando. Yo no sé si el sonido que escuchamos nosotros no fue el tomado por la cámara de acá, no sino lo que se escuchaba por parlante, digamos. Es como que por parlante pareciera que no salió nada. Es el sonido en vivo lo que hemos oído. Acaba de tocar un sol, chicos, en esta nota final. Un sol 5. Es una locura. Es una locura. Con esto siento que confirmo un poco más que sea un contratenor, porque haciendo un belt a esta altura, el mix belt del que hablábamos hoy, me es desconcertante ya. Pero ustedes me lo van a saber decir. Wow, chicos, lo que les digo, David Foster reconoce talentos por todos lados. Es maravilloso. Cada vez que veo estos conciertos en los que va invitando artistas de todos lados, realmente es un lujo, es un placer ir descubriendo estos artistas que nos va presentando porque son todos mega talentosos y esta vez no fue la excepción. Muchas gracias, amigos, por haberme acompañado hoy. Qué placer haber conocido a Astel. Muchas gracias por esta recomendación. Realmente debía conocerlo, me voy muy contento. Ya saben que si les gusta mi contenido, la mejor forma de ayudarme es dejándome su like, su comentario y suscribiéndose si aún no lo hicieron, dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando suban nuevos videos. Déjenme en comentarios recomendaciones a qué artista y canciones quieren que reaccione. También pueden seguirme en redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.